Hola mis amigos y amigas de este su programa de Mientras el Mundo Gira. Gracias una vez más por dejarme entrar en sus hogares y compartir con ustedes esta tertulia de fe, donde nosotros podemos, ¿verdad?, ir en discernimiento juntos, mano a mano, de la gran mano de Dios, viendo, buscando cuál es la voluntad de Dios en este momento histórico que nos ha tocado vivir a todos. Y siempre para mí es una bendición el poder contar con ustedes, que me dejen entrar en ese recinto sagrado que debe ser nuestro hogar. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, llamaba iglesia doméstica. Ustedes me dejan entrar en su iglesia doméstica para compartir la palabra y compartir todo este conocimiento que Dios nos da a través del Espíritu Santo, de su Espíritu Santo. Y vamos a empezar, como solemos hacer, con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos siempre con la gracia de tu Espíritu a discernir lo que tú quieres de nosotros, para que conociéndolo lo hagamos. Que no solamente se quede en palabra, que acaricie nuestros oídos, sino que se haga realidad, poniéndolo nosotros en acción y así dándote gloria a través del testimonio de nuestras vidas. María, Madre de Cristo y Madre nuestra, que cumpliste siempre y fielmente la voluntad del Padre, dándonos así a Jesús, ayúdanos, Señora nuestra, a ser hombres y mujeres que escuchemos y hagamos siempre la voluntad de Dios. Amén. Pues bien, hermanos, hoy vamos a estar hablando de un tema que está, yo diría, en el centro de todo lo que está sucediendo en el mundo. Siempre ha estado presente, ¿verdad? Y el que lo ha logrado han sido héroes, próceres, personas que han cambiado para bien el destino de las naciones. Los que no lo han hecho nos han traído grandes dolores de cabeza, mucha lágrima y mucho dolor. Y el tema de hoy es dominio de sí mismo, garantía de paz. El dominio de uno mismo, ¿verdad? Qué solemne suena esa frase, ¿no? Poder dominarse uno. Y toda nuestra vida, si usted se pone a pensar, está ahí, ¿no? En poder dominarnos, porque en nosotros hay como algo que nos empuja, ¿no? En Puerto Rico hay una frase muy simpática y yo digo que muy descriptiva, que dice: esa cosa, esa persona, esa situación me saca el monstruo. Y yo creo que esto tiene mucho de verdad. Todos nosotros tenemos un monstruo dentro, ¿no? Es como esa famosa novela que todos hemos sabido de ella, el famoso Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? El Dr. Jekyll y el hombre que se escondía detrás de ellos, ¿no? Es una novela donde este hombre es famoso médico, muy sobresaliente, muy distinguido, que tenía a su esposa por la mañana y por la noche, por unos experimentos que había hecho y demás, se convierte en un monstruo que salía a la calle y asesinaba, una cosa espantosa. Y se han hecho muchas películas, desde el cine silente hasta una reciente, y hace poco se hizo un musical que estuvo en Broadway, en Nueva York, y fue muy exitoso. Y siempre ha fascinado, ¿no?, esta dualidad, esta realidad del famoso Dr. Jekyll y el Mr. Hyde, el hombre que se esconde. Y yo creo que todos tenemos algo de eso, ¿no? Y todo el secreto de la vida, estar viendo quién se impone sobre quién. Y ahí está entonces el tema del dominio de sí mismo, que es un don del Espíritu Santo. Cuando está hablándole Pablo a los cristianos de Galacia, a los famosos Gálatas, en el capítulo 5, habla de los frutos del Espíritu Santo. Muy lindo cuando empieza a hablar de los frutos de la carne. Y vamos a leerlo un momentito porque es muy interesante el texto, porque
creo que ahí, y lo deben de tener, es uno de esos textos de los múltiples que yo tengo en la Biblia mía, subrayado, ¿verdad? Porque es muy meritorio, porque aparte de que es fantástico, ¿no? En la carta de los Gálatas, capítulo 5, y ahí están los frutos, ¿verdad? Del Espíritu Santo, y los frutos de la carne y del Espíritu Santo. Y San Pablo, ¿verdad?, hablándole a los Gálatas, dice, estos son los frutos tales, y estos son los frutos de la carne, y estos son los frutos del Espíritu Santo. Y quiero, ¿verdad?, que ustedes lo lean conmigo, si lo encuentro aquí a los Gálatas, porque es muy importante, porque uno se da cuenta, ¿verdad?, que cuando uno busca a veces las cosas no las encuentra, pero ya próximo, vamos a ver, carta a los Gálatas. Esta es mi Biblia, que es un poquito vieja, y me han ofrecido nuevas y todo, pero esta es la que a mí me gusta, es la que ha estado conmigo por muchos años, y así se dan cuenta, está toda viejita, pero es la que yo tengo. Aquí está, capítulo 5 de la carta a los Gálatas, y dice, versículo 16, dice, por lo tanto digo, vivan según el Espíritu, ¿verdad? Y no busquen satisfacer sus propios malos deseos, porque los malos deseos están en contra del Espíritu, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Aquí vemos esa dualidad, ¿no? Esa batalla, ¿no? El uno está en contra de los otros, y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Ya de esto había hablado Pablo, de su propia experiencia, ¿no? Cuando él hablaba de que no hacía todo el bien que quería y se encontraba haciendo el mal. O sea que le está escribiendo a los Gálatas, pero yo me imagino que cuando le estaba escribiendo la carta a los cristianos de Galacia, pues estaba también pensando en su propia experiencia personal. Dice, es fácil ver los que hace quienes siguen los malos deseos, el hombre viejo, ¿no? Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería. Cosas que hoy todavía se dan y en grandes cantidades. Mantienen odios, discordias y celos. Se enojan fácilmente. Fíjense que no hay dominio, ¿eh? Se enojan fácilmente, causan rivalidades. Hay gente que se enojan y cosas que dice, pero ¿qué le pasa? Y ahí tengo gente que, bendito, pobrecitas, cualquier cosita se dan la vuelta y se van y se enojan y no te hablan. Pero uno le dice, pero ¿qué le pasó? ¿No? No hay dominio, no hay dominio. Causan rivalidades, tú quieres más a uno que el otro, tienes preferencia, siempre están comparando que si estuviste en casa, eso nos pasa a los sacerdotes, si fue a casa de fulano y no fue a casa de mengano, cosas que crean rivalidades, divisiones, partidismo, son gente envidiosa, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Fíjense que en todo esto, lo que hay de común denominador, ¿qué cosa es? No hay dominio, no hay dominio para nada, es dejar que los malos deseos hagan escarnio con nosotros. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Palabras muy duras. Pero ahora viene la parte bonita, la parte positiva. Dice, en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ninguna ley que condene cosas como esta. Y los que son de Jesucristo ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. O sea, que ya vemos aquí esa dicotomía que hay dentro de nosotros y que todo el mundo la tiene. O sea, no hay nadie que no sienta ese hombre viejo que pide su lugar y pide y reclama su espacio. Y yo quisiera comenzar, ¿verdad?, compartiendo con ustedes que una de las cosas que nosotros tenemos que inmediatamente hacer, si somos serios con este tema del dominio de sí mismo, es saber
cuál es nuestro talón de Aquiles. Esa frase que se ha hecho muy popular, tenemos que saber de dónde viene. Aquiles era, en la mitología griega, el hombre perfecto. No tenía aparentemente no tenía ningún punto donde uno lo pudiera matar. O sea, porque ni por la espalda, ni por la cabeza, ni por el pecho, ni nada. Y había que buscar el lugar donde fuera vulnerable. Y resulta que el lugar vulnerable de él era el talón. Y por ahí es que entonces lo pueden derrumbar. Metiéndole una flecha por el talón, colapsó. Y eso, ¿verdad?, como tantas cosas de la mitología, ha sido asimilado en la literatura, y para cuando uno tiene, ¿verdad?, que una debilidad, le dicen, pues, ¿cuál es tu talón de Aquiles? Bueno, pues ahí viene de ese hecho mitológico, ¿verdad?, de la mitología griega, y significa donde usted es vulnerable. Y creo que ahí es donde uno entonces empieza en el conocimiento de uno mismo. A veces uno como que se cree más de lo que es. Y ahí se expone a que entonces el hombre viejo tome dominio de nosotros y nos robe el control. Porque cuando uno está en el Espíritu, cuando uno está consciente y Dios vive en uno, Dios nos da ese don, para que nosotros entonces podamos tener el control. No porque yo controlo, sino que en Dios puedo controlarme. Y esos momentos que usted dice, si no hubiera sido por una gracia de Dios, yo hubiera dicho tal cosa, hubiera hecho otra. Usted le tiene que haber pasado como a mí, ¿verdad? Que uno dice, Dios mío, ¿y cómo yo en aquel momento pude hacer aquello? ¿Cómo en aquel momento yo no reaccioné de esa manera? Porque Dios le dio dominio de sí mismo a través de la acción de su Espíritu. Por eso se considera un don del Espíritu Santo, un fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da unos dones, y esos dones, ¿verdad?, resultan en unos frutos, el dominio de sí mismo. Y ahora yo les preguntaría, ¿cuáles son las áreas de su vida que le hacen perder el control? Y yo creo que aquí uno tiene que ser muy sincero y muy humilde. Sinceridad y humildad. Sinceridad para saber, ¿verdad? Porque yo no voy a decir que una cosa es lo que no es. Sinceramente, yo sé que cuando yo me doy 2 cervezas, yo pierdo el control. ¿Ok? Pues no se tome las 2 cervezas. Yo sé que cuando yo estoy en este grupo, yo pierdo el control y me vuelvo como ellos. Yo sé que cuando yo voy a tal tienda, yo tengo la inclinación a comprar más de lo que debo, y si tengo una tarjeta la pongo por las nubes. Pues no vaya a la tienda, y si va a la tienda no lleve la tarjeta, ¿verdad? No es cuestión de que usted sea irreal, es cuestión de que si yo tengo una realidad delante de mí, pero aquí donde uno tiene que sentarse, y para eso están los retiros, están los tiempos de reflexión, para que uno con sinceridad, uno pueda saber cuáles son los puntos débiles de cada uno de nosotros donde perdemos el control. Hay personas que, por ejemplo, y eso se está dando mucho hoy en día, la pornografía cibernética. Si usted sabe que cuando usted se lleva la computadora para el cuarto, especialmente si usted es soltero, aunque también esto se da en personas casadas, usted empieza a hacer su trabajo y de pronto la mano como se le va, y cuando viene a ver está viendo pornografía, que eso desemboca en actos ya después impuros. Pues Señor, no se lleve la computadora para el cuarto, porque usted sabe que esto va a pasar, que usted va a perder el control, no va a tener dominio sobre esta situación. Yo suelo utilizar mucho para mí una frase muy común que dice, la cabra tira para el monte, ¿no? La cabra tira para el monte. Yo digo que en mi caso, le he tratado hasta de dar clase de natación a mi cabra para que tire para el mar, pero mi cabra siempre tira para el monte. Con eso quiero decir que hay áreas de mi vida que yo no me puedo exponer, y que cuando me expongo, ¡pum!, pierdo el control, pierdo el dominio, porque eso es como una tierra movediza, que cuando usted pone el pie,
lo va a chupar y lo va a controlar y no creernos más de lo que somos. O sea, acuérdense que, y he dicho esto en otros programas, somos muy frágiles, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que aprender a saber, y en este momento yo le haría la pregunta, ¿verdad? A usted que me está escuchando, ¿cuál son sus puntos débiles? Donde usted, si se mete ahí en ese callejón sin salida, pierde el control. Vamos a tener un momentito, ¿verdad? Y usted apúntelo. Y hoy, esta noche o mañana, en un momento dado, y apúntelo. Esta situación, este lugar, estas personas, estas circunstancias, estos eventos, a mí me quitan el dominio, me quitan el control, ¿verdad? Hay personas que cuando están en una situación X, en las que muchas veces se exponen, se vuelven unas personas, y lo decía ahorita el texto de Gálatas, se vuelven muy iracundas, se vuelven pero de un genio, tiran cosas, y sobre todo decimos muchas veces palabras, ofensas, que después para echarse para atrás es tan difícil. Se puede, porque siempre se puede pedir perdón, siempre uno puede decir, mira, pero es tan lamentable, ¿no?, que llegamos hasta ahí. Es mejor muchas veces ser cobarde en esas situaciones. No, porque yo quiero que tú, o sea, mira, en este momento yo me voy a retirar. Pero es una cobardía. Ok, llámame lo que quieras, pero yo no puedo. Yo no voy a perder el control en esta situación. Yo creo que esto amerita otro momento, cuando estemos más fríos, cuando estemos menos envueltos, y yo me retiro. Y declarar, sacar tu pañuelito blanco y decir, yo me rindo, yo me voy, yo me retiro, pero no meterte en una situación que tú sabes que si te metes ahí vas a perder el control. Y muchas veces esto resulta hasta en confrontaciones físicas. Si nosotros la gente hubiéramos hecho esto más comúnmente, yo creo que hubiéramos nosotros evitado tanto dolor y tantas lágrimas, tanta guerra, tantas confrontaciones, porque muchas veces lo que se reduce todo esto, y perdónenme la expresión, es a ver quién es más macho, ¿no? Y eso, lo sabemos, eso no resuelve ningún problema. O sea, quién dispara más, quién da más puño, quién grita más, quién dice más malas palabras, quién insulta más. Y yo le pregunto a usted, ¿eso ha resuelto algo? Jamás. Lo que hace es que se tire más leña al fuego, que las situaciones se salgan de proporción y que a veces haya unos resultados sumamente lamentables. Todo se hubiera resuelto si la gente hubiera tomado dominio de la situación, que hay que tomar dominio de la situación, no dejar que la situación se vaya de control. Y eso usted lo sabe en su familia, en su trabajo, en las parroquias, en nuestras relaciones interpersonales, todo. Cuando yo sé que estoy saliéndome de control, y tener gente al lado y escúchelo, porque a veces la gente dice, mira, vamos a no me toques, yo no cuánto. No, señor, usted tiene que escuchar porque usted está fuera de control. Y esto también a las personas que son propensas a tomar. Es lamentable, y nuestros pueblos de América Latina, ¿verdad?, no somos los únicos, porque en otros continentes también, pero nosotros somos pueblos donde las bebidas alcohólicas tienen un papel muy predominante. Puede ser whisky, ginebra, tequila, ron, vodka, pero cerveza, las grandes cantidades, festivales y cosas, y la gente tomada pierde el control. Y entonces vemos que toda esta feria, fiestas patronales y demás, hoy no es que terminen en puño, hoy terminan en tiroteos, en muertes totalmente, muertes que no tienen sentido, ¿no? Es como cuando viene el fin de año en Puerto Rico, gracias a Dios, en los últimos años hemos tenido una gran campaña, ni una bala más. Ojalá que no fuera solamente el 31, ¿verdad? Pero aquello era el 31, unas balaceras. Y cuántas personas en la parroquia mía, la tía de un gran amigo, ¿verdad? Que es por cierto, ahijado de confirmación, una señora saliendo de su casa
la mató, le entró a la cabeza una bala perdida. ¿Por qué? Porque la gente, oigan esto, recibiendo un año, cogían una pistola, era tra. O sea, pero con un descontrol, es como si usted tuviera una ira dentro y de pronto coge una pistola de un descontrol total. Esas balas que se tiran al aire tienen que bajar. Lo que sube, baja. Y muchas veces tocaba vidas, tronchando vidas de niños, de personas adultas. Le hablo de un caso en específico. Y todo porque no hay control. No hay control en el comer, ¿verdad? La gula. Te ve a veces en los lugares, la gente con unos platos de comida. No hay control. Entonces, inclusive después, las personas se sienten mal. Porque, señor, si usted acabó de comer ahorita, ¿cómo usted va a estar comiendo? Eso a mí cuando voy al cine con la gente de la parroquia, me llama mucho la atención de ver personas que hasta algunas veces traen en las bolsitas esas que dan en los restaurantes, que uno se puede llevar, ¿verdad? Porque no me pude comer todo lo que me sirvieron. Pues con la bolsita de comida en la mano, usted ve que van al concesionario y allí compran chitos, compran rositas de maíz, palomitas, un refresco gigantesco, chocolate. Dice, pero ¿cómo es posible? Se acaba de comer, ¿verdad? No hay control en la comida, no hay control en el carácter, no hay control en la sexualidad. Hoy en día tengo ganas, me gusta, vámonos, ¿verdad? Y a un motel, a un lugar, a veces de unos espectáculos que dan pena, ¿verdad? No hay control en la modestia, en el vestir. Es un descontrol total y absoluto. Entonces, usted pone esto y dice, bueno, ¿dónde está el hombre nuevo? El hombre nuevo está escondido, lo hemos escondido y como resultado tenemos un mundo descontrolado a riesgo de que podamos un día destruir lo que Dios nos ha dado, este planeta Tierra tan hermoso. ¿Por qué? Porque en el descontrol que tenemos, fíjense que esto es mucho más que cualquier cosita, esto es muy extenso. Se han hecho desarrollos para hacer urbanizaciones, colonias nuevas, y no se tomó el control necesario del medio ambiente. Entonces hay lugares donde hemos talado árboles indiscriminadamente, hemos contaminado ríos, océanos. ¿Por qué? Para hacer dinero en un descontrol total y absoluto, ¿verdad? Y nos estamos haciendo daño. Fíjense que estos no son temas solamente religiosos, porque es que nosotros creemos que, ya están los curas con la religión. No, un momentito. Todo lo que es cristiano tiene que ver con el hombre. De hecho, en el Concilio Vaticano II, en el documento, la gran Constitución, Gaudium et Spes, dice, nada que tenga que ver con el hombre le es ajeno a la iglesia. Al fin y al cabo, el mensaje de Cristo es para el hombre en toda su integridad, en lo que es como persona, en mente, cuerpo y alma. O sea, esto no es cuestión de que mucha gente quiere meter a los curas que se queden en la iglesia. No, pero usted es que nunca ha entendido lo que es la iglesia. Porque la iglesia es madre y una madre está siempre presente en todas las facetas de la vida de su hijo, ¿verdad? Y la iglesia como madre siempre está presente en la vida del hombre. Y cuando la iglesia habla, no habla por beneficio propio o por intereses creados. La iglesia habla porque son cientos de años conociendo y caminando con el hombre y ha visto lo que el hombre crea cuando no tiene dominio de sí mismo, cuando el hombre entra en un descontrol, ¿verdad? Y deja que sus pasiones hagan de él escarnio. Y eso es muy triste porque lo hemos visto. Pensemos nada más el descontrol de un hombre, ¿verdad? En los años 40, que nos llevó a una Segunda Guerra Mundial, donde su descontrol llevó al genocidio, al holocausto, que todavía hoy se está sintiendo, porque después de esa guerra Europa fue dividida, hubieron unas divisiones totalmente indiscriminadas, la Unión Soviética se adueñó de países, se arruinaron vidas, fue horrible. Y todavía nosotros estamos pagando todo lo que sucedió por el descontrol de un hombre que si usted lo ve, a veces usted ve los cortos de él
hasta hablando era como un descontrol, eran unas cosas horribles, porque no tenía control. Era un hombre histérico, un hombre dado a una violencia sin límite, un hombre que todo el mundo le tenía miedo, ¿verdad? Y es increíble que una sola persona descontrolada llevó al mundo a una de las grandes hecatombes de la historia. No ha sido el único, ¿verdad? Y así usted va viendo cómo una persona descontrolada descontrola y lleva a la ruina a miles y millones de personas. Todavía los tenemos, ¿no? Y yo creo que el no tener dominio, control de sí mismo, puede tener unas consecuencias lamentables que no solamente las sufre la persona, sino los que están alrededor suyo. Puede ser mi papá descontrola. ¿Cuántos hombres toman y después le dan una golpiza a su mujer, a sus hijos, creando traumas, frustraciones que muchas veces se llevan por toda la vida, ¿verdad? Por el descontrol. Otra gente con unos ataques de rabia que tú dices, pero ¿qué le pasa? ¿No? Por no tener control de su carácter, por no tener control de sus pensamientos, porque yo tengo celos de mi mujer y los celos toman control de mi persona y yo porque me imagino, porque la vi hablando con un vecino y me acaban los pensamientos porque no tengo control de mi mente, ¿verdad? Y todo esto, fíjense que es descontrol versus control. Y aquí es donde entra entonces Dios. Y cuando vengamos de la pausa vamos a estar hablando de esto, porque Dios lo que me ofrece, ¿verdad? Son los medios para que yo tenga control de mí mismo, dominio de mí mismo, para que mis pensamientos, mis deseos, mis inclinaciones, yo las controle a ellas y no ellas me controlen a mí, para que yo tenga el dominio de ellas y no ellas tengan el dominio de mí. Y eso es lo que se conoce como dominio de sí mismo, que todos necesitamos de ello. Y esto es una labor de día a día, de momento a momento. Yo de hecho el día lo divido en 3 partes: mañana, tarde y noche, ¿verdad? Y cuando llego a las 12 digo, bueno, ya llegué hasta aquí, estamos en control de la situación, en nombre de Dios, ¿ves? Y yo creo que todo esto, cuando uno tiene a Dios, uno puede vivir en control de sí mismo a través de la acción de Dios en nuestra vida. Pero ¿cómo hacerlo? Eso y mucho más cuando vengamos de esta pausa en este tu programa de Mientras el Mundo Gira. Bien, pues aquí de nuevo con ustedes. Y ahora quisiera, ¿verdad?, leerle unos pedacitos del capítulo 18 del libro del Eclesiastés. Capítulo 18, versículos del 30 al 33 y capítulo 19 del 1 al 3. Miren qué interesante, la palabra de Dios es fascinante, porque al fin y al cabo es Dios hablándonos a través de su palabra para que el ser humano sea ese ser que Dios ha querido siempre que nosotros seamos. O sea, todo lo que Dios quiere es que nosotros seamos seres funcionales como fue la intención desde que nos creó. Desgraciadamente, pues por el pecado y por ser víctimas muchas veces del pecado, ¿verdad? Pues somos seres disfuncionales. Pero ya en el libro del Eclesiastés, mire lo que dice, en el capítulo 18, versículos del 30 al 33. No te dejes llevar de tus pasiones, domina tus deseos. Si das gusto a la pasión, tus enemigos se reirán de ti. No te aficiones a la vida de placer. Los gastos te dejarán en la pobreza. No vivas en comilonas y borracheras, teniendo tu bolsa vacía. Entonces, ahora en el capítulo 19, del 1 al 3, el que hace eso nunca llegará a ser rico. El que descuida las cosas pequeñas terminará en la ruina. El vino y las mujeres llevan al libertinaje, y el que anda con prostitutas se vuelve descarado. Se pudrirá, los gusanos se lo comerán, y su descaro será aniquilado. El que se fía a la primera es un espíritu ligero, el que peca se hace mal a sí mismo.
El que goza haciendo el mal será condenado. El que domina su lengua vivirá en paz. Y el que odia la murmuración sufrirá poco. No repitas los chismes y te evitarás prejuicios. No los cuentes ni de amigos ni de enemigos. No los reveles a menos que peques por callar. Si uno de ellos te oye, desconfiará de ti y más tarde te odiará. Si te cuentan algo, guárdalo hasta la tumba. No te preocupes que no vas a reventar. Un imprudente guardando un secreto sufre más que una mujer de parto. Como flechas clavadas en la pierna es su secreto en el pecho de un imprudente. Si te cuentan algo de un amigo, pregúntele. Quizás él no haya hecho lo que dice y se lo hizo para que no lo vuelva a hacer. Si te cuentan algo de tu prójimo, pregúntele. Quizás no haya dicho lo que le achacan, pero se lo dijo para que no vuelva a decirlo. Pregunta al amigo, con frecuencia es pura calumnia. No creas todo lo que te dicen. A veces uno se equivoca, pero sin querer. ¿Quién no ha pecado con la lengua? Antes de amenazar al prójimo, pregúntale. Deja que la ley del Altísimo siga su curso. Y sigue todo este capítulo 19, bellísimo, ¿no? Y yo pues vuelvo, ¿verdad?, a compartir con ustedes todo esto de lo que es el dominio de sí mismo. Y ahora vamos entonces a comenzar con un poquito más de precisión, ¿no? Vamos a empezar el dominio de la mente. En la mente humana hay, ¿verdad?, unos pensamientos. Y no siempre esos pensamientos nos hacen bien, porque pueden haber pensamientos que nos quitan la paz, pensamientos que nos crean culpabilidad, fobias, ¿verdad?, miedos, traumas. Entonces, en vez de tener una mente sana, la mente comienza a crearnos como una gigantesca red y somos víctimas de nuestros propios pensamientos. Aquí hace falta muchas veces ayuda de un buen director espiritual, de un terapista cristiano. Busque a alguien que sea cristiano, ¿verdad? O una persona seria. Muchas veces, ¿verdad?, de un grupo de apoyo, porque muchas veces tenemos traumas de la niñez y somos entonces víctimas de estas cosas, los complejos. Usted piense solamente en la cantidad de personas que no tienen dominio de su vida porque son víctimas de complejos, ¿verdad? Ese complejo de que nadie me quiere, por ejemplo. Y la gente te lo dice y te muestran y todo, pero como es algo que me domina, porque está aquí en la mente, pues yo no puedo, aunque la gente se tire en el piso y me bese los pies, yo no lo puedo ver porque estoy atrapado en esa telaraña de la mente, ¿no? Otro, esos miedos. Gente que, bueno, yo tengo en la parroquia personas que inclusive se han ganado premios para viajes y le tienen pánico, pavor a un avión. Y se ha deprivado de un viaje a Tierra Santa, a santuarios marianos, a ver familia, a ver a nietos, porque le tiene fobia a un avión. Entonces ahí ve usted cómo el pensamiento me ha adueñado de tal manera que me quita la libertad de movimiento. Ya no puedo. Soy víctima de mis propios pensamientos. Otro es, ¿verdad?, ya estos son cosas bien serias, delirio de persecución, ¿no? Todo el mundo me habla mal de mí, todo el mundo me odia, nadie, inclusive me están buscando para matarme y es horrible, ¿no? Mira a esa persona y estas personas sufren tanto, pobrecita, no tienen dominio de sus pensamientos los controlan. Otras personas, ¿verdad?, tienen pensamientos lujuriosos, ¿no? Todo es sexo, y eso a veces lo vemos, especialmente entre grupos, corillos de hombres, ¿no? Aunque las mujeres también están cayendo en eso y se reúnen para hablar de cosas sexuales nada más. De que si viste a la mujer, la nueva secretaria, la que se mudó, mira esto, mira lo otro. Hombres casados, hombres casados. Y todo lo que se está hablando
por horas, dándose el trago y hablando de chistes, de relajo, de todo. O sea, ahí no hay control, es un descontrol total entre hombres casados, hombres que inclusive muchas veces van a misa el domingo, ¿verdad? Y es como un descontrol, porque todo es sexual, el chiste. Hay gente que todos sus chistes están cargados de connotaciones sexuales. Son chistes de doble sentido, y es algo enfermizo, ¿verdad? Yo soy víctima de mis pensamientos me controlan a mí en vez de yo controlar mis pensamientos. San Pablo, hablando de esto, y es un texto que yo repito mucho porque yo digo que en ese texto San Pablo se vuelve el padre de la psicología moderna, ¿no? Ya no es Sigmund Freud, sino Pablo de Tarso, cuando dice, cambien su mente, cambien su manera de pensar, explícitamente, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y sepan lo que es bueno, lo que le es agradable. O sea, hasta que yo no cambie esta mentecita mía, yo estoy atrapado. Y quizá usted está atrapado con eso, pues, ¿por qué no buscar un buen guía espiritual, alguien que me ayude, alguien que me saque de esa mazmorra que yo mismo me he creado, ¿verdad?, en mi mente, para que no tenga una mente sana, donde me ayude a tener el control de mi vida y no que esos pensamientos me controlen a mí, ¿no? Personas que todo lo que ven es malo, ¿verdad? Desconfían, pobrecitas, personas que son víctimas de ellas mismas. Lo otro es, ¿verdad?, controlar los deseos del cuerpo, ¿no? Porque somos mente, cuerpo y espíritu, ¿verdad? El cuerpo que muchas veces nos está pidiendo cosas y quiere dominarnos, ¿no? O sea, date un trago de más. Yo no puedo darme un trago de más. Si usted sabe que usted no puede ir más allá de una cerveza, no puede estar dándose 2 cervezas, no puede. Y como le dije anteriormente, si tiene conocimiento de sí mismo, sabe que hasta ahí puede llegar. No puede salir a pasear con esa persona, porque tú sabes lo que pasa cuando salen juntos, ¿no? O sea, y más si van a tales los sitios y van como van vestidos. Eso es cuestión de que uno sabe que se va a excitar, que va a pasar esto. Hablé de la computadora y la pornografía, ¿no? Y aquí es donde entra, o sea, ¿qué es lo que me pide? Entonces, había un anuncio en Puerto Rico de una bebida alcohólica que a mí hasta la frase me la pide, o sea, decía que mi cuerpo me pedía una cerveza y ahora me la pide, ¿no? Hasta era una connotación un poco morbosa. O sea, ¿cómo a mí el cuerpo me va a pedir una cerveza? Pues me podrá pedir una cerveza, pero no me la voy a tomar porque no me da la gana, porque a mí no me puede dominar una botella. Y fíjense que a veces lo negamos. ¿Ves? Hombres y mujeres que son alcohólicos, ¿verdad? Eso es una enfermedad. Y tú le dices, mira, estás bebiendo demasiado. En una comida te tomas 2 botellas de vino. No, yo puedo dejar esto cuando yo quiera. Bueno, ¿y por qué no lo dejas? Si tú sabes que tú estás arruinando tu vida y la de tu familia, ¿por qué no dejas eso? Yo lo dejo cuando a mí me dé la gana, pero ¿por qué entonces no te da la gana de dejarlo ahora? Cuando tú has visto que tu mujer y tus hijos están sufriendo por el descontrol que tú tienes cuando te tomas esa segunda cerveza o esa otra botella de vino, ¿verdad? El comprar, vivimos en una sociedad totalmente consumista, ¿no? Compre, compre, compra. Aquí en Estados Unidos hay un viernes en el tiempo alrededor del Día de Acción de Gracias que usted habrá por lo menos oído hablar de él, y la gente hace fila. Se llama el Black Friday, o sea, el Viernes Negro, que es cuando las grandes tiendas ponen las cosas a unos precios muy módicos. A veces yo no le veo tampoco tanta diferencia, pero bueno, los televisores y las cosas. Hay personas que duermen en los parqueos de los centros comerciales para comprar cosas, la mayoría que no necesitan. Es un descontrol total y absoluto. Pero como hay
2 o 3 días antes, donde los periódicos y la misma televisión y la radio están bombardeando con que tal tienda y tal producto y tal cosa y tal juguete va a estar a precios de tal en tal tienda, se crea como un gigantesco frenesí y la gente no se controla y va a veces a gastar un dinero que no tiene, y aunque lo tuviera, usted no tiene necesidad de eso. A veces cambiar un coche que no hace falta cambiar, ¿pero por qué? Porque quiero tener un carro nuevo, pero la pregunta es, ¿tengo necesidad de un carro nuevo? A veces hay necesidad, porque si el carro que tengo lo estoy llevando al garaje cada 10, 15 días y estoy gastando, bueno, no, yo veo que usted tenga necesidad de cambiar su coche, pero caramba, funciona, está en buenas condiciones. No, es que yo quiero cambiarlo, pero ¿por qué lo quieres cambiar, amigo mío? ¿Por qué? Porque no, eso es lo que yo deseo, ¿ves? El cuerpo jugando conmigo, ¿verdad? Entonces somos víctimas de nosotros mismos. Tercero, ¿verdad? Controlar la parte espiritual. El espíritu, ¿verdad? También tiene unas necesidades de Dios, de momentos con Dios, de ratos con Dios. Y muchas veces nosotros tenemos la vida espiritual prácticamente en 0 o 0.5. Es decir, voy a misa, es el mínimo, no el máximo, el mínimo. Entonces, no voy a un retiro, yo no voy a unas clases de Biblia, yo no voy a un grupo de oración, yo no hago ningún apostolado, yo simple y llanamente voy a misa. A lo mejor el sábado por la noche para salir de eso, o el domingo a las 7 de la noche, que ya termina a las 8 y faltan 4 horas para hacer lunes, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿usted cree que eso es tener un control sano de su vida espiritual? Personas que tengan ya 30, 40, 50 años y su conocimiento de su fe cristiana, católica, es como cuando tenía 8, 9 años, que repiten tonterías, insinuaciones, vejaciones, comentarios sobre la iglesia totalmente infundados, pero como usted es ignorante, se lleva a cabo lo que dice el refrán: la ignorancia es atrevida. Y repetimos, no, porque el cura tal, pero usted no sabe de lo que usted está hablando. A mí me ha pasado esto, ¿verdad? Que a veces me han invitado a programas comerciales, ¿no? De la televisión comercial, y yo me impacto ver personas, ¿verdad? Periodistas serios, célebres, que supuestamente católicos, con un desconocimiento total y absoluto de lo que es la Iglesia Católica, hablando de cosas que yo con mucho respeto digo, un momentito, pero es que lo que usted está diciendo, la premisa de la cual está partiendo es totalmente falsa. Usted no tiene fundamento, ¿no? No, porque yo leí, porque a mí me dijeron, porque eso sí, lo dice el Papa, lo dice un obispo, lo dicen los documentos, eso no le hacemos mucho caso. Pero si sale en la internet o lo vemos en la televisión, eso es más sagrado que la Biblia. Ahí pasa algo, o sea, hay algo ahí que es un descontrol total. O sea, si lo veo en la internet, pero usted no sabe que en la internet la gente pone cosas, y ese no es la mano de Dios, eso lo puso un ser humano, ese fue su resumen, porque lo que está en la internet lo puso alguien. La internet no es mágica, no es algo extraterrestre, no que un día lo que usted está leyendo, ¡prum!, pasó ahí mágicamente. Alguien lo puso ahí. Y de dónde venía esa persona, cuáles eran sus conocimientos, cuáles eran sus prejuicios. Y mucha de la gente que habla de asuntos eclesiales no son católicos, no saben, sí serán muy eruditos en su materia, pero no tienen el conocimiento total de lo que es la fe de la Iglesia Católica. Entonces, como usted no se ha tomado el tiempo de leer un buen libro, no del resumen que me da la internet, ¿no?, sino de coger un buen libro, de instruirse, de saber de dónde vienen las cosas. Entonces, claro, caemos en esas cosas que son muy lamentables y que nos afectan
como cristianos católicos que nosotros somos. Así que ahí tenemos los tres grandes temas, ¿verdad? Mis pensamientos, porque soy mente, mi cuerpo y mi alma, ¿no? Mi parte espiritual. Y estoy yo en control de esos tres partes que forman quien soy, ¿no? Soy una Trinidad, porque he sido creado por una Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo actuaron en mi ser. Yo soy creado, está en mí la Trinidad, está el Padre, está el Hijo, donde está el Hijo y el Padre está el Espíritu. Pues también somos una Trinidad, porque somos mente, cuerpo y alma, y las tres tienen que crecer juntas y estar bajo el control del Espíritu Santo en mi vida como cristiano, para que yo esté en control de mi vida y mi vida no me controle a mí. Y creo que esto es muy importante porque no somos una caña zarandeada por el viento, por todo viento de doctrina, como dice San Pablo. Pero tenemos que estar muy fundamentados. De hecho, hay una canción muy bonita que se canta en la Renovación Carismática Católica que dice, no construyas sobre arena, construye sobre roca, ¿no? Y es verdad, o sea, nosotros somos hombres y mujeres que cuando afianzamos nuestra vida, ¿verdad? No edifiques la arena, porque la arena viene el agua y te la lleva, y lleva todo lo que se construyó sobre la arena. Pero si usted construyó sobre la roca, no importa lo que venga, está edificado con fuerza, como lo es la roca. Y yo creo que cada uno de nosotros, ¿verdad?, puede ir poco a poco aprendiendo un poquito de estas cosas que necesitamos. Y finalmente, pero no por eso menos importante, beneficiarnos de todo lo que está a nuestra disposición para que esto sea posible, ¿no? Que esto no se quede solamente en buenos deseos. Tenemos, ¿verdad?, la gracia de Dios, que no le falta a nadie. La gracia de Dios no le falta a nadie. Y esa gracia se nos comunica a través de los sacramentos. Tener un buen confesor, ¿verdad? A mí me resulta un poco simpático, ¿verdad? Y no, para no llorar, que la gente a veces se va a confesar con sacerdote aquí y allá para que no me conozcan. Y se está deprivando de una buena experiencia de crecimiento a través del sacramento de la reconciliación. Es como si yo voy a un médico y me hago unos análisis y eso, y cuando me van a dar el diagnóstico me voy para otro y me voy para otro. Yo no voy nunca a progresar en salud, porque no estoy bajo la tutela de un médico que va conociendo mi cuerpo, las medicinas que necesito, porque hay cosas que son buenas para uno, pero no son buenas para otro. Un buen confesor que te conozca, que te ayude, y que te ayude sobre todo para que la gracia que Dios te ha dado sea una gracia que tú puedas aplicar en tu situación personal, ¿verdad? La gracia de Dios, sobre todo el sacramento de la Eucaristía, el sacramento, de la reconciliación y también el sacramento de la Eucaristía. Tú no te has preguntado por qué misa diaria, por qué en las iglesias se celebran misas diarias, porque necesitamos comernos a Dios. Porque al estar Dios en nosotros, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, nos da una fortaleza para tener dominios propios, ¿no? La gracia de Dios, los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la reconciliación, ¿verdad? Tener un conocimiento de la palabra, primero para leerla y orar con ella, pero también un curso de Biblia para que, conociéndola mejor, pueda leerla con más conocimiento y se me convierte en oración. Una vida de oración a nivel de su edad. Hay gente que tiene 40 años y tiene la vida espiritual de un niño de 10 años y cositas. No, ya usted tiene que tener una vida madura, ¿verdad? Y yo les recomiendo a todos los cristianos católicos los talleres de oración y vida del Padre Larrañaga. Si usted no lo ha hecho, hágalo. Y puede haber otros cursos, porque no solamente está el taller principal, elemental, sino hay otros talleres. Pero fíjense que el Padre Larrañaga, ¿verdad?, nos dejó ese gran regalo, que es talleres de oración
y vida, donde nos ayuda a tener una vida de oración fundamentada, madura, que me pueda ayudar a mí a confrontar todas estas situaciones que hemos compartido y a poder tener dominio sobre mi vida para que sea una vida agradable a Dios. Y por último, pero no por eso menos importante, tener grupos de apoyo que pueden ser mi comunidad cristiana. En las parroquias, ¿verdad? Uno tener su comunidad. Yo, si algo me van a recordar en mi parroquia, es que siempre estoy haciendo mucho hincapié en la vida de comunidad, que no es fácil, ¿verdad? Es mejor vivir solo porque uno no tiene dolores de cabeza, pero cuando uno está solo. Y así como cuando tengo gripe y tengo problemas, me los tengo que comer solo porque no tengo nadie conmigo. Bueno, pues cuando uno está en comunidad, es verdad que a veces la gente a uno lo saca de quicio, la gente es un poco enollosa, un poquito, ¿verdad?, pesada. Pero esa misma gente es una bendición, porque cuando yo estoy ahí, yo llamo a mis hermanos de comunidad, recen por mí, ayúdenme. Y es increíble ver cómo las comunidades cristianas en el mundo entero se agrupan en momentos de tristeza, de dolor, de enfermedad y de gozo para celebrar y acompañarme en los momentos que más yo lo necesito y que yo no sucumba ante esos momentos y sea víctima de mis propias tristezas y bajezas. Yo hace poco perdí a mi mamá y una de las cosas que me ayudó tanto fue mi comunidad, a los que siempre les agradeceré, y a muchos de ustedes que me mandaron mensajes y oración y compañía, aquí mismo el canal, todo el mundo me llamó y yo lo agradezco mucho porque fue la diferencia de no haber sido víctima de la tristeza, de haber perdido a mi mamá, que fue una mujer que me enseñó a amar a Dios y fue una gran amiga, ¿verdad?, una gran consejera. Por lo tanto, por eso le digo, o sea, que muchos de ustedes con ese acompañamiento, el estar ahí, me acuerdo de 2 o 3 de la parroquia, padre, cualquier cosa estamos aquí. Y yo miraba y ahí estaban calladitos, pero te daba como un alivio y me hicieron posible en un corto tiempo, porque no hace tanto que mamá partió, que me ayudaron a no sentirme solo, a sentirme acompañado y no a sucumbir a un momento que tenía yo horrible, porque la madre de un sacerdote es muy importante en nuestra vida, ¿verdad? Y eso fue posible por la comunidad que yo tengo, ¿verdad? Y una comunidad no solamente la parroquial, sino esa comunidad extendida, que son muchos de ustedes con los cuales yo estoy compartiendo en este momento. Por eso les digo, en sacramento, en oración, en palabra de vida, que es la palabra de Dios, y en comunidad, uno puede ayudarse para que los momentos y situaciones de la vida no nos atrapen y nosotros perdamos el control, sino que nosotros, en vez de perder el control, estemos en control. Que al fin y al cabo se realice lo que una vez se hizo en una calcomanía que gracias a Dios se arregló. En esa calcomanía decía, Dios es mi copiloto, y gracias a Dios ya lo arreglaron. Dios es mi piloto y yo soy el copiloto. Mientras Dios sea el piloto y yo sea su copiloto, no importa las tormentas que podamos confrontar en este viaje por la vida, nunca vamos a perder el control, porque si Dios es mi piloto y yo soy su copiloto, Él siempre sabrá de dónde venimos y a dónde vamos, y estará conmigo para que yo, como su copiloto, tomando responsabilidad también sobre mi vida, nunca deje de hacer lo que tengo que hacer y no sea víctima de mi propia existencia. Que el Señor los bendiga a todos y cada uno de nosotros, que derrame sobre nosotros su Espíritu Santo, para que con la ayuda del Espíritu Santo y la intercesión de esa gran mujer de fe, que es la Virgen Santísima, podamos siempre tener el control de nuestra vida, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie podrá, porque nadie nos podrá apartar del amor de Dios si Dios está
al control de nuestra nave. Que Dios los bendiga y hasta la próxima en este su programa de reacción, de amor y de apostolado. Y sobre todo, mientras el mundo gira, giremos con Él en amor y entrega.